Buen día con todos, mi nombre es Emilio Javier Pache Castillo y hoy les vengo a presentar esta obra enigmática de César Vallejo titulada Los Cainas. Para entrar en mayor contexto vamos a decir una frase muy importante de él. Saber más es ser más libre, que en inglés significa knowing more means being free. Este cuento está dentro del libro de escalas melografiadas. El título hace referencia a un pueblo habitado llamado Los Cainas. Veamos el conflicto. Bueno, Los Cainas transcurre en un pequeño pueblo andino que está aislado del resto del mundo. Tiene una comunidad entera que está agobiada por el aislamiento y que prefiere perder la cordura antes que enfrentar su propia realidad, la cual llega a una conclusión la cual buscan una falsa libertad transformándose mentalmente en aves. Ahora hablemos sobre los 5 datos importantes de César Vallejo. La familia de Vallejo era tan devota que sus padres querían que él fuera sacerdote, debido a que sus abuelos paternos eran curas españoles. En la secundaria, sus compañeros lo apodaron Machetón debido a que él tenía una forma peculiar de su nariz, ¿no? Y por eso decidieron apodarlo así. Eh, Gran parte de los textos de escalas melografiadas, donde está incluido este cuento, fueron escritos mientras Vallejo estuvo injustamente encarcelado. Vallejo tuvo una faceta muy linda como docente, ¿no? Y una de esas, sus alumnos, fue Ciro Alegría. Ciro Alegría es un famoso escritor peruano. Él siempre lo recordó como un maestro tierno, paciente y ordenado. El título de su famoso libro Trilce no significa absolutamente nada. El propio Vallejo, él lo confesó en una entrevista diciendo que él inventó la palabra simplemente porque le pareció linda y no encontró un nombre digno para su obra. Bueno, a mí me toca el contexto social, político y económico de las tres escenas. Primero hay que tener un contexto para poder continuar. Mayormente como que por qué Vallejo escribió esta obra. El Perú tenía muchas desigualdades y las comunidades andinas vivían bastante aisladas. Uno puede ser por su origen o por sus costumbres, simplemente porque vivían lejos de las ciudades. Yo creo que mayormente Vallejo esto reflejó en una realidad a través del pueblo, los cainas, lo cual como que en el abandono y la exclusión mayormente llegó a afectar profundamente a una comunidad. Si hablamos de contexto político, hablamos de que en el Estado casi no estaba presente, en las zonas rurales mayormente, donde había poco apoyo para las personas y donde vivía ahí había como que bastante enfrentamiento. O sea, mayormente los problemas completamente solas. En el cuento mayormente nos da a entender ese aislamiento, nos da a entender ¿por qué ocurren estas situaciones tan extrañas? ¿Y por qué nadie interviene para poder ayudarlos? En el contexto económico también podemos darnos cuenta de muchas diferencias. Mientras las ciudades tenían más oportunidades, las comunidades rurales vivían pocos recursos y tenían como que un acceso limitado al desarrollo. Vallejo se utilizaba en un contexto para poder mostrar a un pueblo marginado y olvidado. Finalmente tenemos el contexto social, lo cual nos considera que el autor critica los prejuicios hacia las personas que son diferentes a través de una historia fantástica. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de poder tener un respeto a la dignidad de todas las personas y no dejarnos llevar por la discriminación. Bueno, ahora hablar de las tres escenas explicadas. Realmente en la primera escena tenemos cuando Luis Urquizo comienza a creer que él y su familia son monos. Para mí esta escena ya nos da a representar el inicio de la pérdida de la identidad humana, aunque al principio los demás piensan que es una locura y poco a poco este comportamiento empieza a influir en toda la comunidad. Como segunda escena tenemos es cuando todos los habitantes de Cainas terminan actuando de la misma manera, lo cual esto nos llama mucho la atención. Es que ellos llegan a aceptar esta situación como si fuera algo normal, o mayormente se llega a interpretar esta parte como una representación de deshumanización colectiva y de cómo una sociedad puede perder su capacidad de pensar cuando vive en el abandono y la exclusión. Y como última escena tenemos cuando el narrador intenta hacer entrar en razón a los habitantes del pueblo. Sin embargo, nadie le cree y al final es el quien termina internado en un manicomio. En mi opinión, esta escena nos deja una reflexión muy importante,
porque nos da a entender o nos demuestra que muchas veces la sociedad rechaza o excluye a quienes piensan diferentes o incluso cuando quienes intentan defender la verdad. Y para poder terminar ya, en mi parte, considero que Los Kainas no solo es un cuento fantástico, no es un cuento fantástico, sino más bien es una obra que nos invita a reflexionar sobre la discriminación, la exclusión y la pérdida de la desigualdad humana. Aunque fue escrita hace muchos años, estos problemas hoy en día están presentes en nuestra sociedad, por lo que el mensaje de César Vallejo continúa siendo muy actual y original y presente. Muchas gracias. Ahora le doy paso a mi compañero. Bueno, ahora hablemos sobre el abandono absoluto. En esta obra, Vallejo nos presenta la alarmante situación de un pueblo y una familia que caen en una locura profunda colectiva. El problema central viene a ser que viven en un abandono absoluto, que está completamente marginados y olvidados por su entorno. Esto se conecta con el ODS 16, cuyo fin es construir sociedades inclusivas y garantizar que las instituciones protejan los derechos de todos. La ausencia total del Estado y de servicios de salud mental demuestra la grave quiebra de la justicia social. El rol del estudiante universitario en el logro de la ODS 10 y 16. El rol que desempeña el estudiante es la reducción de las desigualdades en la universidad debido a que es más inclusiva, dando oportunidad a muchas más personas. Hoy en día es más común ver ambientes en el ámbito universitario sin ningún tipo de violencia. Propuestas de solución para la construcción de una sociedad más justa y pacífica relacionadas con el cuento y con la ODS 10 y 16. Promover la igualdad y la no discriminación, respetando así la dignidad y los derechos de las personas, contribuyendo a la ODS 10. Fortaleciendo el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, evitando la violencia en respuesta a la ODS 16. Impulsar la participación en comunidades de personas con actividades que promuevan la inclusión y el respeto por la diversidad. Fomentar una educación con valores como el respeto, la solidaridad, la empatía, para prevenir así futuros casos de exclusión y de conflictos presentes en nuestra sociedad. Comentario final. En el cuento Los Kainas nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la discriminación, la exclusión y la deshumanización cuando la sociedad rechaza a quienes considera diferentes. Esta problemática se relaciona directamente con la ODS 10, que busca promover la igualdad de oportunidades y eliminar toda forma de discriminación, y con el ODS 16, que promueve el respeto por los derechos humanos y la justicia, así como también la convivencia pacífica. La obra nos muestra una sociedad más justa. Nos recuerda a que una sociedad más justa y pacífica solo puede construirse mediante el respeto y la empatía, así como también otros valores como la inclusión, la defensa de la dignidad de todas las personas al combatir los prejuicios y fortalecer los valores de igualdad y justicia. Vamos a contribuir con crear comunidades donde prevalezca la paz, el diálogo y el bienestar para todos. Gracias.